Bienvenidos a un nuevo episodio de True Crime, la huella del crimen. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y los crímenes de Antonio Gali Balaguer, un asesino en serie español cuyo nombre ha quedado grabado en la crónica negra de nuestro país. Un depredador que a lo largo de décadas dejó tras de sí una estela de abusos, asesinatos y dolor, y que, a pesar de sus múltiples condenas, llegó a acampar a sus anchas sembrando el pánico en más de una ocasión. Una historia escalofriante que, lamentablemente, pone en evidencia una vez más nuestro sistema judicial, incapaz de frenar a este killer sin piedad. Sin más, repasemos todo lo acontecido en torno a Antonio Gali Balaguer, con 3 asesinatos a sus espaldas y, por sorprendente que parezca, ya en libertad. Antonio Gali Balaguer nació en Valencia, en una familia marcada por la inestabilidad. Desde joven mostró comportamientos violentos y obsesivos. De hecho, su nombre aparece ya en registros judiciales desde finales de los 70, cuando era un adulto. Se sabe que los primeros delitos que cometió fueron agresiones sexuales en diversas localidades de Aragón, como Calanda y Alcañiz. Su modus operandi podríamos definirlo como brutal. Se dedicaba a cazar a víctimas vulnerables, muchas de ellas niñas y adolescentes. Y a medida que pasaba el tiempo, su historial delictivo creció de forma vertiginosa, lo que anticipaba el peligro que suponía para el resto de la sociedad Antonio Gali Balaguer. Su primera condena en firme fue en 1979. Se le juzgó por 3 casos de intento de abuso sexual en Calanda a 2 niñas, una de 10 y otra de 13 años, y a un joven al que llegó a amenazar con un cuchillo. Por todo ello, fue sentenciado a 4 meses y 1 día de prisión, pena que, lejos de servirle para reinsertarse en la sociedad, le hizo salir de la cárcel dispuesto a seguir sembrando el caos. En Alcañiz, poco después de obtener la libertad, abusó de una chica de 17 años y de una mujer de 39. A esta última la golpeó con un tubo metálico hasta que perdió la consciencia y se encargó de trasladarla hasta las afueras de la localidad. Por estos 2 nuevos delitos se le sancionó con una multa de 50.000 pesetas, unos 300 euros, y fue castigado a 6 meses de arresto mayor con el atenuante de enajenación mental. La violencia con la que este hombre actuaba fue en aumento y, por desgracia, no tardaría en escalar hasta el asesinato. Su primer crimen lo cometió en el año 1982, en La Zaida, un municipio de la provincia de Zaragoza que por aquel entonces tenía en torno a 700 habitantes. Era un pueblo pequeño, lo cual significaba que todos los vecinos se conocían y la gran parte de los habitantes se dedicaban a la agricultura o a la industria local. Pues bien, Antonio Gali se instaló en esta localidad, donde conocería a Ángela, con quien inició una relación. Pero esta mujer resultó que estaba casada con José Luis y era madre de 2 hijos. Pronto el marido de Ángela, que era pastor, terminó enterándose de la infidelidad de su esposa y la amenazó, algo que no gustó para nada a Antonio Gali Balaguer. Entendía que José Luis, si quería enfrentarse a alguien, era él y no debía tocar a su mujer. Poco después, Gali Balaguer acabó con la vida de José Luis asestándole 17 golpes con un hacha, la mayoría de ellos dirigidos a la cabeza. Tras ello, ocultó su cadáver, lo cubrió de cal, lo envolvió en una manta y lo enterró en un foso que posteriormente sellaría con ladrillos para que nadie descubriera su horrible secreto. Y durante años nadie supo de José Luis. La Guardia Civil, de hecho, lo dio por desaparecido. Antonio era el único que sabía del paradero del pastor, pero lejos de decir la verdad, obviamente se dedicó a contar que se había marchado del pueblo, versión que a los vecinos no terminaba de cuadrarles, pero que acabaron aceptando. Mientras tanto, el asesino de José Luis vivía libre, en paz y manteniendo además su relación con Ángela, la esposa del pastor que había asesinado. Pero para evitar comentarios y habladurías, la pareja formada por Antonio y Ángela decidió abandonar La Zaida y probar suerte en Oviedo, lugar en el que pasarían unos meses. No les terminó de encajar la vida que llevaban allí y optaron por regresar a Aragón, mudándose esta vez a Zaragoza, una ciudad en plena expansión que tenía entonces más de 500.000 habitantes.
Gali Balaguer pasó así de un entorno rural a un lugar más grande y en el que podía gozar de anonimato, pues allí nadie sabía quién era y por tanto podía camuflarse con total facilidad. Así, Antonio, Ángela y los hijos de esta se instalaron en el barrio de la Cartuja Baja, a las afueras de la ciudad. Gali Balaguer llegó sin nada en los bolsillos, con lo puesto, y, por este motivo, toda la familia tuvo que recibir ayuda de la parroquia y de los vecinos de la zona. Nadie sabía entonces quién se escondía detrás de aquel hombre. Y fue precisamente allí, en medio de una comunidad tranquila, de calles estrechas y vecinos que se conocían, donde Gali volvió a moverse como un depredador al acecho. El 16 de agosto de 1984, una niña de 11 años llamada María Victoria salió de su casa en la Cartuja. Eran las fiestas de San Roque y quiso pasarse por casa de una amiga para recogerla. La pequeña desconocía que esa compañera era hija de Ángela y que por tanto vivía con el mismísimo diablo, Antonio Gali Balaguer. Este monstruo, que vivía en la calle Claustro, invitó a María Victoria a entrar en la casa y, una vez allí, abusó de ella. Pero la niña, lejos de amilanarse, le dijo que iba a contar todo a sus padres, y Antonio Gali Balaguer intentó convencerla de que no lo hiciera. Sin embargo, María Victoria se mantuvo firme. El asesino decidió entonces que había llegado la hora de volver a matar. Amordazó a la pequeña, le ató las manos y los pies y la dejó en el corral. Por allí se pasaría en varias ocasiones para ver si María Victoria había cambiado de opinión y guardaría silencio, pero al darse cuenta de que no tenía nada que hacer, la llevó hasta el cuarto de baño y allí la ahogó sumergiéndola en la bañera una y otra vez. Como hizo con su primera víctima, trató de esconder el cadáver. Esta vez lo enterró en un agujero en el suelo, echándole cemento por encima. Mientras tanto, la familia de la niña empezó a buscarla por todo el barrio. Su desaparición levantó inmediatamente todas las alarmas, por lo que vecinos, familiares y Guardia Civil se echaron a la calle en su busca. Y todas las pistas llevaron hacia Antonio Gali, un hombre que resultó tener antecedentes por violencia sexual en Aragón. La Benemérita reconstruyó los pasos que dio María Victoria antes de desaparecer y se entrevistó con todas las personas que tuvieron contacto con la pequeña aquel día. Entre ellos estuvo, por supuesto, Antonio Gali, que dijo no saber nada en absoluto, pero hubo algo que le conectó con la niña. En la charla con un sargento de la Guardia Civil, Antonio Gali se quejó de que había pulgas y, curiosamente, los padres de María Victoria comentaron que en alguna ocasión su hija también se había quejado de que tenía picaduras. Gali Balaguer fue interrogado e incurrió en incoherencias sobre sus movimientos el día en el que la niña desapareció. La presión de la investigación y la falta de una coartada sólida fueron arrinconando al asesino, hasta que poco después fue hallado el cuerpo de María Victoria, con evidencias de abuso y violencia, modus operandi que coincidía con el de este monstruo. Con todo ello, terminó confesando el crimen de María Victoria, pero no solo eso, sino que reveló que también había asesinado a José Luis en La Zaida en 1982. Es más, él mismo llevó a la Guardia Civil hasta el lugar exacto en el que había enterrado al pastor, y allí, bajo una capa de cal y ladrillos envuelto en una manta, hallaron su cuerpo. Sus palabras delante del cadáver de José Luis fueron: «Aún está el último cigarro que se fumó». Por estos dos asesinatos, el de José Luis en La Zaida y el de María Victoria en Zaragoza, Antonio Gali Balaguer fue condenado a 64 años de prisión, una pena que, en teoría, debía apartarlo de la sociedad durante décadas. Sin embargo, la historia, como podéis intuir, no terminó allí. No cumplió ni la mitad de su pena en El Dueso, en Santander, cuando regresó a la calle. Décadas después, concretamente en mayo del año 2001, Gali Balaguer recuperó la libertad y optó por irse a vivir a Orense, aunque terminaría en el norte de Portugal, donde, por cierto, volvió a ser detenido, esta vez por tráfico de estupefacientes. Tras pasar nuevamente un tiempo en prisión, y apenas 20 días después de salir, el 21 de noviembre de 2005 volvió a matar. En la localidad de Maside, en Orense, estranguló a Aurora da Cunha, una mujer que ejercía la prostitución.
Gali Balaguer contactó con ella y la hizo creer que contrataba sus servicios. Tras llevarla hasta Maside, le quitó la vida, abandonando su cadáver en una cuneta. Después se fue a casa, haciendo, eso sí, una parada en el camino para tomar algo tranquilamente en un bar. 3 meses después fue detenido gracias a Elena, otra trabajadora sexual que denunció que Antonio Gali Balaguer había intentado matarla. Pese al miedo que sentía, fue capaz de dar a los investigadores datos claves sobre el hombre que trató de asesinarla, así como del coche que conducía. Todo ello llevó a la Guardia Civil hasta un viejo conocido, Antonio Gali Balaguer, que volvió a ser juzgado, esta vez por el crimen de Aurora. Durante las sesiones dijo con total frialdad que le quitó la vida porque le había quitado la cartera. Según él, su víctima empezó a darle patadas, arañazos y mordiscos para evitar que supuestamente él volviera a hacerse con su monedero. En esa pelea, Antonio terminó por agarrar a Aurora del cuello, lo que provocó que ésta perdiera la conciencia. Una vez recuperada su cartera, soltó a su víctima, pero para entonces ya era tarde. Gali Balaguer sostuvo que no sabía que estaba muerta, pensó que simplemente estaba desmayada, así que, como quiso fastidiarle, según sus palabras textuales, la llevó a una piedra y la dejó allí sentada, creyendo que reaccionaría pronto. Los expertos que estudiaron a este asesino lo describieron como un depredador sexual compulsivo, un hombre frío, calculador y reincidente que no mostraba arrepentimiento. Además, sus periodos en prisión no sirvieron para modificar su conducta. Cada vez que salía, reincidía. Y había un detalle más, y es que siempre se centraba en víctimas vulnerables, niñas, mujeres indefensas o personas sin posibilidad de escapar. Lo que quedó claro con este tercer crimen es que era un hombre absolutamente incapaz de reinsertarse en la sociedad, por si alguien aún tenía alguna duda. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo condenó a 19 años de cárcel por este asesinato. ¿Y qué ha sido de Gali Balaguer?, os preguntaréis. Pues bien, su historia no termina aquí, y es que de nuevo ha sido puesto en libertad. En 2025, varios medios denunciaron que vive en una pequeña aldea de Orense, lo que ha generado miedo y alarma social. Vecinos y asociaciones han criticado que alguien con su historial pueda vivir libremente, sin vigilancia y cerca de posibles nuevas víctimas. El caso de Antonio Gali Balaguer es absolutamente escalofriante. Un señor con 3 asesinatos a sus espaldas, pero cuyo número de víctimas es muchísimo mayor si tenemos en cuenta el gran número de antecedentes que tiene tanto por abusos como por agresiones. Un caso que además pone en evidencia el sistema judicial español, que permitió que un depredador de este calibre reincidiera una y otra vez, cobrándose hasta 3 víctimas mortales. Hoy, el nombre de este monstruo sigue provocando sudores fríos y auténtico pavor. Es la historia de un hombre incapaz de frenar sus impulsos y de un sistema que, en demasiadas ocasiones, no logró proteger a la sociedad.